hay problema. Listo, entonces para continuar vamos a iniciar destacando algunos aspectos que van a ser como tal diferentes o relevantes durante la inducción y todo el proceso en la anestesia pediátrica. Entonces, pues para iniciar el monitoreo, recordar pues los parámetros que vamos a tener acá en cuenta: la presión arterial, la oximetría, la electrocardiografía, la ventilación, la temperatura. Pues tener en cuenta, por ejemplo, que en los niños el manguito pues va a ser diferente, evaluar que sea acorde a su edad, y las pérdidas de temperatura en los niños pues van a ser mucho mayores y se pueden generar problemas, entonces tener como un adecuado control de esto. Respecto a la técnica de elección en la inducción, pues vamos a tener principalmente dos vías: la inhalación y la intravenosa. Entonces, pues la inhalación aquí nos va a ayudar a evitar un trauma, o bueno, como tal el trauma, al canalizar pues como tal, o poner un acceso para una vía intravenosa. Sí, bueno, va a existir como tal el riesgo de hipotensión. Se suele utilizar atropina en una dosis de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo intramuscular, y algunos medicamentos que nos van a ayudar como tal para este proceso de inducción, pues van a ser el óxido nitroso, el sevoflurano, que se va a subir de a 0.5%, el desflurano o el isoflurano. Pues también perdón, te interrumpo, Javier, un segundito. Les voy a hacer una aclaración. El óxido nitroso no se utiliza. Resulta que eso, de pronto, si ustedes van a ver que es como muy popular en Estados Unidos, pero lo que pasa es que, sobre todo en sitios a nivel del mar, pero por ejemplo, como nosotros aquí en Tunja, que estamos a 2.800 metros más cerca de las estrellas, no sirve tan bien. Entonces, el mecanismo de acción no es tan bueno. Además, eso contamina mucho y daña la capa de ozono, y no es tan efectivo a grandes alturas como lo que nos pasa a nosotros. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular, pero acá no. ¿Listo? Ni en Bogotá, ni en Tunja, ni en sitios altos. Bueno, qué pena, Javier, no te interrumpo más. Gracias, doctora, pero pues, o sea, no lo había tenido en cuenta por lo que revisé, pues, bueno, no sabía, perdón. Bueno, respecto a los niños pequeños y los bebés, se suele usualmente asociar, y ellos temen como tal poner la máscara directamente en la cara. Entonces, pues, se dice que uno debe colocar la máscara gradualmente y irla sacando hasta pues como tal lograr un buen dolor agradable en la máscara para tener como mayor percepción, como, bueno, que lo reciban mejor. Respecto como tal a la inducción pues intravenosa, los pacientes va a ser buena en pacientes canalizados. También describe la literatura que se puede iniciar como tal para que el paciente pues entre en un estado de hipnosis con una inducción inhalatoria, y posterior a que ya está como calmado, quieto, y colocar un acceso y continuar como tal con la sedación intravenosa. Entonces, pues realizar la oxigenación tan cerca de la mascarilla como sea posible. Igualmente, el propofol se dice que usar dosis de 3 miligramos kilogramos en mayores de 3 años, sin embargo, eso está como ahí controvertido y se suele asociar o utilizar con un opioide o con lidocaína. Como nos mencionaba María Paula la semana pasada, la clase pasada, también la desmetomidina, la ketamina y el midazolam pueden ser como tal, nos pueden ayudar en este proceso. La intubación, pues recordar que en los menores el occipucio suele ser prominente, entonces se suele colocar, o si es necesario colocar unas toallas en los hombros para como tal tener mejor acceso, como lo vemos en la imagen. Y se suele utilizar hojas rectas en recién nacidos, en lactantes y pues en niños menores. Como tal, para el mantenimiento de la anestesia, entonces el básicos intravenosos de propofol de 250 a 300 microgramos kilogramos minuto en intravenoso, agentes bloqueadores neuromusculares u opioides que nos pueden como tal ayudar a mantener. Perdón que se trabó. Bueno, entonces, por ejemplo, se describe que los niños van a tener un mayor riesgo de vómito postoperatorio, entonces es importante utilizar, si es necesario, antieméticos,
el manejo de fluidos que más adelante María Paula nos va a mencionar, y en caso de ser necesario, pues la anestesia regional posterior a la inducción. Principalmente esa anestesia se realiza posterior a la inducción, por lo mismo que se mencionaba anteriormente, los niños no se van a quedar quietos y pues no va a ser como tan fácil pues administrar este tipo de anestesia. Acá en la tabla les menciono algunos de los hipnóticos y analgésicos que se pueden utilizar con su respectiva dosis y algunas observaciones y efectos adversos que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, el midazolam se dice que su efecto pico va a ser de 7 a 9 minutos, sin embargo, hay alguna literatura que describe que puede demorarse hasta 20 minutos y pues va a tener un efecto hipnótico tardío y el efecto adverso pues va a tener un efecto prolongado. Bueno, ahí podemos como tal revisar cuando les compartamos las diapositivas. Ponía acá un video rápidamente para como observar cómo se realiza el procedimiento. Bienvenidos. Hoy vamos a ver la técnica de intubación endotraqueal en neonatos. Los materiales que vamos a utilizar son el simulador de neonato, el laringoscopio con las ramas del laringoscopio, el lubricante para tubo, los tubos endotraqueales de diferentes tamaños, tenemos el 2.5, el 3 y el 4, la cámara ventilatoria y el estetoscopio. Una vez que hemos evaluado la necesidad del paciente de ser intubado, procedemos a preparar el material adecuado para este paciente. Vamos a armar el laringoscopio, le ponemos las baterías, y escogemos la rama adecuada para él. Tenemos dos ramas en este momento. Las dos son rectas, esta es 0 y esta es 1. La forma para saber qué rama es la adecuada para el paciente es ver desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial. Como podemos ver, esta sería la rama adecuada para este paciente. Si vemos con la 1, es mucho del espacio que sobra, por lo tanto vamos a utilizar en este caso la rama recta 0 y armamos el laringoscopio comprobando que la luz encienda. Teniendo en cuenta que es un simulador en el que estamos haciendo la práctica, debemos lubricar el tubo que vamos a utilizar. La posición es importante para abrir la vía aérea. En el caso de neonatos, utilizamos la maniobra frente-mentón, neutra o del olfateo, donde ubicamos nuestra mano en la frente del paciente y sostenemos el mentón para tener abierta la vía aérea. Si fuera un niño de 1 a 8 años, hacemos extensión de la cabeza a 45 grados y si fuera un niño de más de 8 años, es igual que en los adultos, hiperextensión de la cabeza a 90 grados. Lo dejamos ubicado entonces con la maniobra del olfateo. Procedemos a hiperoxigenar al paciente utilizando la maniobra CE para evitar cualquier escape de aire. Una buena técnica es aguantar nosotros mismos la respiración mientras estamos haciendo el procedimiento para saber cuánto tiempo nuestro paciente está sin ser oxigenado. Cogemos el laringoscopio con la mano izquierda y lo introducimos por la comisura labial derecha, empujando la lengua del paciente hacia el lado izquierdo. Avanzamos el laringoscopio hasta los planos anatómicos de referencia. Está la epiglotis, que es el punto más alto, la glotis y a los lados las cuerdas vocales. En el plano posterior tenemos el esófago. Cogemos el tubo con la mano derecha y lo deslizamos de tal manera que pase por medio de las cuerdas vocales. Una vez estamos dentro, debemos ver si está bien intubado el paciente y si el tubo está en vía aérea, para lo cual vamos a ver la expansión de ambos campos pulmonares de forma simétrica, como podemos ver, y también podemos hacerlo auscultando al paciente de manera simétrica.
comprobando que ambos campos pulmonares están siendo ventilados. Otra manera que podemos utilizar es el oxímetro de pulso. Una vez que ya sabemos que estamos en vía aérea, procedemos a fijar a la comisura labial derecha el tubo endotraqueal y continuamos oxigenando a nuestro paciente. Hemos terminado nuestra práctica. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Bueno, muy bien, Javier. ¿Qué le faltó en el video? ¿Dónde se pone la almohada en los neonatos? En las escápulas, doctora. Muy bien. Entonces les faltó muy bien, le falta. Acuérdense que en los neonatos siempre hay que poner almohada porque como la cabeza es tan grande, la glotis queda perdida, ¿no? Entonces si ustedes, todos los que han entrado a salas conmigo en pediatrías, ven que siempre ponemos almohadita debajo de las escápulas, eso es súper importante. Y ahí dijo que el oxímetro de pulso para verificar la ventilación, pero ¿cuál es la monitoría más sensible para verificar la intubación? La capnografía, doctora. Muy bien, la capnografía. Muy bien. Listo. Ahora sí, si quieres, sigamos. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a continuar con una parte importante que es el control de líquidos. Aquí tenemos que tener en cuenta que los pacientes pediátricos tienen una baja tolerabilidad del cambio de líquidos, entonces hay que tener un monitoreo constante de los líquidos endovenosos que vayamos a colocar. Entonces tenemos diferentes herramientas para poder hacer el monitoreo. Entonces, pues primero tenemos la bomba de infusión, que es una bomba de infusión que va a ser programable, y también pues la bureta con cama de microgoteo que nos va a permitir pasar las dosis exactas. Vamos a encontrar que para el control de líquidos tenemos que hacer una fluidoterapia que va a tener que mantener diferentes tiempos. Entonces, 1 va a ser la fluidoterapia de mantenimiento, 2 la de déficit y 3 de reemplazo. Vamos a tener unos signos clínicos que nos pueden hacer pensar que estamos llevando al paciente a una sobrecarga hídrica, como lo pueden ser las venas prominentes, el rubor cutáneo, la elevación de la presión arterial. Si vamos a medir el sodio, también pues va a estar bajo, y la pérdida de los pliegues palpebrales superiores. Por eso es importante que no solamente nos vamos a guiar del monitoreo como tal, sino que también tenemos que estar viendo al paciente pues, su parte física para ver si hay algún tipo de signo que nos lleve a cambiar pues, nuestra decisión inicial de líquidos. Entonces, en cuanto a los líquidos de mantenimiento, entonces tenemos el sistema que más se utiliza en pediatría es el Holiday Cigar. Básicamente este se utiliza porque tiene una gran facilidad para aplicarlo, los cálculos son sencillos y pues se le conoce también como la regla 4-2-1. Entonces, si vamos a aplicar como tal la Holiday Cigar, entonces esta lo que nos dice es que vamos a tener que mantener unos cc dependiendo del peso del paciente pediátrico. Entonces vamos a ver que los niños que estén pesando de 0 a 10 vamos a tener que llevar a mantenimiento por cada kilo 100 cc. A partir de los 11 vamos a tener que mantener 1000 más 50 por cada uno, es decir, los primeros 1000 de los 10 kilogramos más, digamos, si el paciente pesa 11, entonces vamos a tener que poner 1050. Mientras que si ya pesa más de 20, vamos a poner los 1500 iniciales, que pues si hacemos la suma de 0 a 10 nos van a dar 1000, de 11 a 20, 500, entonces ya sería un total de 1500 y más de 20 por cada kilogramo, entonces vamos a sumarle 20 cc. Para hacer un ejemplo, entonces si tenemos un paciente de 5 kilogramos, vamos a tener que dar unos líquidos de mantenimiento de 500 cc. Entonces la regla 4-2-1, que es la fluidoterapia, los requerimientos de fluidos por hora, entonces en la parte de abajo, no sé si sale mi puntero, entonces está de 3 a 10 kilos, 4 mililitros kilogramo hora, que vendría siendo lo mismo. Si tenemos el paciente que pesa 5, entonces le vamos a pasar 500 cc. Si dividimos importante tener en cuenta que esto es al día, ¿no? Entonces son 500 cc día, y la de abajo es por hora. Entonces, si tenemos 500 cc y lo dividimos entre 24, nos van a dar 20 cc, que sería lo mismo que multiplicar 4 de la regla por los kilos del paciente, 5 por 4, 20, y eso sería lo que se le va a pasar por hora para completar los 500 al día. Lo mismo pues se va a hacer ya dependiendo si el paciente pesa más de 10 o más de 20, siguiendo pues la misma regla. En cuanto a los líquidos para déficit, entonces tener en cuenta que tenemos que mantener una infusión
que es la infusión que les acabo de explicar, que es la de mantenimiento, y tenemos que reponer aquellas pérdidas hídricas que se hayan dado operatorias o perioperatorias. Entonces, si tenemos un paciente, ¿no?, en este caso un lactante, que pese 5 kilogramos del mismo ejemplo que les puse anteriormente, y sabemos que no ha recibido líquidos en las 4 horas anteriores, entonces tenemos que calcular cuánto déficit acumulado tiene. Entonces, si sabemos que por horas 20, entonces tenemos 5 por 4, 20 por 4, tendría un déficit de 80 mililitros. Es importante pues saber que no vamos a reponer todos los líquidos en la primera hora porque podríamos sobrecargar el paciente, por lo que se puede hacer de 2 maneras diferentes. Hacer la reposición en la primera hora, el 50% de los líquidos en déficit, más el líquido de mantenimiento, y en la segunda y tercera hora de reponer de 25 y 25, o alguna literatura dice que simplemente se repone el 50% en la primera hora y el segundo 50% en la segunda hora. Entonces, ¿qué tendríamos? Como les decía, tenemos un lactante que lleva 4 horas sin líquidos, tenemos 80 mililitros, entonces vamos a administrar a unas alicuotas, que son las que les acabo de explicar. Entonces, si vamos a reponer en la primera hora el 50%, entonces sería 80, y ya sabemos que por hora de mantenimiento son 20, entonces serían 40 más los 20 de mantenimiento, tendría que reponer en la primera hora 60 mililitros. Y en la segunda y la tercera hora lo que voy a poner pues es lo siguiente 25%, 25 y 25, entonces sería 40 mililitros en la segunda y la tercera hora, porque serían 20 y 20 más los 20 mililitros en la segunda y 40 mililitros en la tercera. En cuanto a los líquidos de reemplazo, entonces para eso tenemos que tener en cuenta el volumen sanguíneo normal según la edad. Entonces, en los neonatos prematuros son 100 mililitros kilogramo, en los recién nacidos a término de 85 a 90 mililitros kilogramo, lactantes 80 mililitros kilogramo y adultos de 65 a 75 miligramos kilogramo. Entonces, ¿qué soluciones se suelen dar? Entonces, soluciones cristaloides sin glucosa. Generalmente pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia son aquellos que utilizamos glucosa. En los demás no es aconsejable utilizar glucosa porque muchas veces tenemos que poner muchos líquidos y lo que podemos llevar a hiperglicemia. Entonces, lo que más se suele utilizar son el lactato de Ringer. ¿Y cómo vamos a reemplazarlo? Entonces, se va a reemplazar 3 mililitros por cada mililitro de sangre perdido. Entonces, si perdimos 2 mililitros, entonces vamos a reponer 6 mililitros. En el caso de los coloides, lo que vamos a hacer es reemplazar por albúmina el 5%, por cada mililitro de sangre vamos a reponer 1 mililitro de albúmina. Ya cuando necesitamos transfundir como tal el paciente, entonces lo que vamos a utilizar es plasma fresco. Tenemos que tener en cuenta que al hacer la transfusión vamos a tener un hematocrito que es el objetivo, que es hasta donde vamos a llegar a transfundir al paciente. Entonces, el hematocrito objetivo en los neonatos prematuros es del 40%, y en los niños que son mayores y previamente sanos se puede llegar a detener la transfusión cuando el hematocrito llega de 20 a 26%. Entonces, en caso de que pues, ya se requiera como tal administrar el plasma fresco, entonces se van a administrar plasma fresco congelado y plaquetas. Entonces se va a administrar de 10 a 15 mililitros kilogramo si la pérdida sanguínea es mayor de 1 a 2 volúmenes sanguíneos. Tener en cuenta que cada unidad de plaquetas por cada 10 kilogramos de pesos va a elevar a 50.000 unidades sobre litro. Finalmente, pues vamos a tener la parte de recuperación y el postoperatorio. Entonces, una de las complicaciones que nos vamos a encontrar va a ser el laringoespasmo, que lo que va a ocurrir en este caso es una contracción intensa de la musculatura laringea, pues secundario a pues una alteración a una conducción del nervio laringeo superior. Se suele presentar en pacientes pediátricos, pero incluso más en pacientes lactantes de 1 a 3 meses. ¿Cómo vamos a prevenir como tal laringoespasmo? Entonces, pues, estudiar al paciente cuando está ya completamente despierto, o estudiar al paciente cuando está en anestesia profunda
pero que respira, pero que no tose. Entonces está profundo, pero ya respira. También es importante pues succionar la orofaringe, en especial pues para limpiar las secreciones. El tratamiento, ¿cuál va a ser en caso de presentar este dispositivo? Tracción de mandíbulas, cocaína, 1,5 miligramos, es lo cual elimina se da seguimiento y se llega a un grado de saturación. Y otra de las complicaciones que se suelen asociar va a ser el TRUP, postintubación, que se suele presentar hasta 3 horas posterior a la extubación. Entonces está principalmente asociado de niños. Si la sonda endotraqueal es muy grande, si la cirugía fue muy prolongada, si la intervención fue de cabeza a cuello o si hubo movimiento excesivo de la sonda. Lo que va a causar como tal, en realidad, un edema glótico y traqueal, pues principalmente asociado pues, en el cartílago cricoides. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues para el edema se va a utilizar dexametasona y si es necesario adrenalina nebulizada. Y para el manejo del dolor, pues la analgesia se puede lograr con fármacos no opiáceos, como por ejemplo el paracetamol vía oral ultravenosa, o por ejemplo el ketorolaco de 0.5 miligramos kilogramos, y no existen contraindicaciones, como por ejemplo la disfunción renal o el riesgo de sangrado. Y pues en caso de ser necesario se pueden utilizar opiáceos como el fentanilo, la morfina, la hidromorfona o la meperidina en las opciones, bueno, en las dosis que se muestran en la presentación. También pues se suelen colocar o se suele utilizar las infusiones epidurales. Entonces pues un anestésico local más un opioide y pues ahí se observan las dosis de la bupivacaína y la ropivacaína y pues asociadas con el fentanilo. Hay algunas consecuencias que han descrito la literatura, como por ejemplo la neurotoxicidad. Entonces se ha asociado, pues se ha encontrado principalmente, se ha realizado más en estudios en animales, que el uso de anestesia en periodos prolongados se asocia con un daño neuronal en el cerebro en desarrollo. Lo que nos va a provocar pues a largo plazo un déficit cognitivo y conductual y pues lo que la fisiopatología o lo que explica este fenómeno va a ser una muerte celular neuronal masiva que conocemos, conocida como poda sináptica. Sin embargo, los agonistas GABA y los NMDA pues están asociados a producen como tal esta poda neuronal masiva. En la primera infancia, pues los estudios que han hecho pues suelen ser más retrospectivos, entonces pues no analizan como tal el comportamiento de los fármacos y se ha encontrado como tal un déficit del desarrollo neurológico y sin embargo pues hay todavía que está como muy en estudio, principalmente o sea los factores asociados, si son factores del anestésico, si hay una característica del paciente o si hay algo que en realidad esté favoreciendo como tal esta neurotoxicidad. Entonces como tal, pues un artículo que encontré mencionaba que se deben realizar estudios a múltiples exposiciones, no a única exposición, y a cirugías mayor a 3 horas. Y pues necesidad de ahorita pues va a haber una disminución temporal de la saturación de oxígeno y mayor riesgo de complicaciones respiratorias como la atelectasia, cardiovascular, cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, en el sistema nervioso central, lo que les mencionaba, y algunos otros órganos y sistemas, como por ejemplo efectos al sistema renal e inmunológico, aunque pues es muy grave las complicaciones, muy poco frecuentes las complicaciones graves. También pues se menciona como tal algunas ventajas y desventajas de la anestesia regional con la sistémica en los neonatos. Entonces, por ejemplo, la anestesia regional nos va a tener algunos contras, por ejemplo, como mencionaba, la dificultad de la colocación, el riesgo de una punción dural, el traumatismo de la médula espinal, y pues que sea bueno, va a ser un bloqueo de estrés quirúrgico, no va a tener como tal inestabilidad termodinámica y no va a tener como tal una ventilación postoperatoria. Y respecto a la anestesia sistémica, pues el PRO hace que va a ser más fácil acceder a ella en un uso respecto a su uso, y hay más estudios en recién nacidos. La ventilación postoperatoria se sabe que es segura y ampliamente disponible, y en contra pues va a requerir un cuidado
postoperatorio y puede llegar a producir una hiperalgesia producida por los opiáceos. Bueno, muy bien, Javier. Tú hablaste del diámetro del brazalete en los niños. ¿Cuál es el diámetro de elección? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctora, pues según lo que tengo entendido, debe cubrir al menos 2/3 del brazo y no debe llegar a la axila o al antecubital, el espacio, o sea, de ancho. Muy bien, eso está bien. ¿Qué pasa si el brazalete es muy grande? ¿Cómo se afecta la tensión arterial? O sea, la lectura, ¿no? El valor. Porque resulta que si es muy grande, les da una tensión muy bajita. Y si es muy pequeño, ya como les explicó Javier, si es muy pequeño el diámetro, o el ancho, más bien el ancho del brazalete, da la tensión más alta de la real. Entonces, en los niños eso es importante, que el brazalete sea del tamaño justo. Si no, acuérdense, muy grande, la tensión que les aparece en el monitor es más baja de la que tiene el paciente. Y si es muy pequeño, la tensión que les aparece en el monitor es más alta de la que tiene el paciente. Entonces, eso es importante. Les acabo de mandar un link de una charla de dolor pequeñita, esos son 20 minutos. Lo que pasa es que ahí aparecen varias charlas, pero solo vean la de dolor. Son 20 minutos de manejo de dolor en niños. Entonces me parece interesante, es como para complementar un poquito lo que ya dijeron, lo que ya dijo Javier y María Paula. Entonces de pronto mírenla, no se demoran, son 20 minuticos, es bien cortica. ¿Listo? Por lo demás los felicito, me pareció muy buena la exposición. ¿Qué preguntas tienen? ¿No? También les acabo de mandar la Varash, que es un libro de anestesia. De pronto para el parcial, léanse ahí lo de regional, que es que está un poquito más corta que la Miller. Es que la Miller es muy larga. Entonces, si quieren, miren la Varash, que es para el quiz que tenemos el lunes en regional, es más corta y me parece mejor. ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Alguna otra inquietud que tengan de la charla de pediatría? ¿No? No, señora. ¿No? Bueno, chicos, entonces nos veríamos el lunes para el quiz. ¿Les queda bien a las 7? ¿En el hospital? Sí, en el hospital. Listo. ¿Sí? Ah, bueno. Allá nos podemos ver en educación médica. ¿Todavía hay salones? ¿O dónde se reúnen normalmente ustedes en el hospital? Sí, en educación médica. Sí. O a veces nos reunimos no sé, en el segundo piso de gineco si está libre. No, pero es difícil. Sí. Por sí. Entonces en educación médica a las 7. Señor, dime, Diego. Es que también falta ¿Sí? ayuno preoperatorio. Pero si quieres esa dejémoslo para el miércoles a las 7 de la mañana. ¿Les parece? Es que es así, es que estas como eran terminar, pues no me pareció mal virtual, pero esas otras sí, dejémosla, esa no es larga. Entonces nos encontramos el miércoles a las 7 en la escuela. Vale, doc. ¿Listo? Vale. Bueno, señora. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 7 de la mañana.